Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 5, Ciclo Ordinario Virtual 2019-2. Bueno, ahora nos vamos con las preguntas. Pregunta número 1 dice: Troya fue una ciudad amurallada dedicada al comercio. Estaba ubicada cerca del estrecho de los Dardámelos, que separa a Europa de Asia Menor, y su riqueza se basó en el cobro de peajes a las embarcaciones que cruzaban el estrecho. La construcción de esta ciudad se debió a... Bueno, muy bien, nos hablan de Troya. Recuerda que estamos hablando de los primeros, los primeros pasos del desarrollo de Grecia y que forma parte de estas primeras formas, digamos, entre comillas, de polis, ¿no? A través del periodo prehelénico. Muy bien, entonces, cuando hablamos de la ciudad de Troya, te preguntan, la destrucción de esa ciudad se debió a... Muy bien, uno de los golpes más fuertes que estremecen a la antigua Grecia, o sea, la Grecia más prístina, es justamente la aparición de sociedades que no pertenecen al espacio. Es que quiere decir que aparecen las invasiones. Recuerda que esto lo vamos a ver, las invasiones indoeuropeas, lo vamos a ver cuando veamos el periodo prehelénico. El periodo prehelénico. Dentro del periodo prehelénico está el periodo micénico. En el periodo micénico lo que tú vas a hacer es que vas a encontrar la invasión o la primera invasión indoeuropea. Aquí nos estamos refiriendo a los aqueos. Los aqueos son los primeros que vienen a introducir una nueva forma cultural que finalmente termina con el dominio de los troyanos y destruye la ciudad, y por lo tanto comienza una nueva forma de desarrollo que luego vamos a llamar polis. Por eso tu clave es la letra A, la invasión de los aqueos durante la civilización micénica. Pregunta número 2 dice: de la siguiente relación de acontecimientos ocurridos durante el periodo clásico de la civilización griega, establezca el orden cronológico correcto. Te piden entonces que te acuerdes de ese cuadrito que hemos hecho en clase. Hemos hecho en la parte teórica un cuadrito que se divide en 3, el prehelénico, el helénico y el helenístico, ¿verdad? Muy bien. Dice: apogeo económico, político e intelectual en la ciudad de Atenas. Eso está dentro del periodo helénico, en el periodo llamado clásico, ¿verdad? En donde Atenas se convierte en la más importante. ¿Por qué? Porque ella es la ganadora de las guerras médicas, y después de las guerras médicas, en el llamado siglo de Pericles, se convierte en la más importante de todas. Entonces, en el periodo helénico está el periodo clásico, en donde encontramos las guerras médicas, seguidas por el periodo de esplendor de Atenas, que es el siglo de Pericles, y que termina con las guerras del Peloponeso. Bien, entonces, luego dice: muerte de Pericles a causa de la peste. Dice: rebelión de la ciudad de Mileto ante el expansionismo persa y la hegemonía momentánea de Esparta en el Mediterráneo. Muy bien. De todas estas, profe, ¿con quién debo comenzar? Con la rebelión de las polis lideradas por Mileto, que se encuentran en el periodo arcaico dentro de la época oscura, ¿no? Eso es uno. Luego tienes el apogeo económico de la ciudad de Atenas, porque va inmediatamente después de las guerras médicas. Es una consecuencia de las guerras médicas. Como consecuencia de las guerras médicas, Atenas se convierte en el amo y señor de todo Grecia, y por supuesto Pericles también entra en un periodo de gloria. El único problema de eso es que hay un comercio intenso, porque Atenas es altamente comercial, y ese comercio intenso no solamente trae productos, también trae enfermedades, y es la peste la que ya entra por el puerto del Pirio, que termina matando a Pericles, y por eso este es tu número 3. Y finalmente la hegemonía momentánea de Esparta en el Mediterráneo es el 4. ¿Por qué? Porque también dentro del periodo helénico vas a ver que al final del periodo
están las guerras del Peloponeso. ¿Y cuál es la consecuencia de la guerra del Peloponeso? Que termina por fin la hegemonía de Atenas y que comienza una breve, corta hegemonía de Esparta porque ha hecho una alianza político-militar con los persas. Por eso tu clave es la letra B, 3124. Pregunta número 3 dice, las guerras púnicas fueron conflictos entre romanos y cartagineses por el control del Mediterráneo occidental. Dicho ello, identifique los enunciados que se relacionan con las consecuencias de este acontecimiento. Bueno, entonces nos piden las consecuencias de las guerras púnicas. Recuerda tú que las guerras púnicas son las que permiten la extensión del territorio de Roma para buscar su hegemonía en el Mediterráneo. Muy bien, entonces, dice, Roma se convirtió en la máxima potencia, eso es verdadero, porque después de haberle ganado a Aníbal Barca, después de haberle ganado a parte de Cartago, parte de Persia, también se convierte en una de las potencias más importantes del Mediterráneo. El expansionismo de Cartago al Mediterráneo oriental, eso es falso, porque justamente Roma con las guerras púnicas frena el expansionismo de los cartagineses e inclusive reinas como Dido van a comenzar a transar política y económicamente con Roma sin mucho éxito. Dice, asimilación cultural de los pueblos vencidos, eso es correcto, Roma es un crisol de espacios, es un crisol de costumbres, es más, una de las cosas que adoptan son las formas religiosas, el politeísmo que lo va a tomar de Grecia y que luego va a convertir sus propios dioses griegos en espacios o seres reformados con otros nombres, ¿no? Luego dice, inicio de la expansión territorial de Roma, eso es falso, no es que ahí comienza, es que Roma ya venía haciendo eso, pero el punto más importante de todos son las guerras púnicas. Ahí es donde Roma estalla en cuanto a la expansión, pero no es donde comienza porque Roma comienza a expandirse antes de las guerras púnicas, antes de la crisis del Imperio Romano también. Eso es falso. Dice expansión del latifundio y la mano de obra y la mano esclava, eso es cierto, Roma se convierte en una sociedad esclavista porque tiene muchos prisioneros de guerra y además porque la adquisición de tierras vuelve a los romanos con mucho más poder. Por eso tu clave es la letra D, 1, 3 y 5. Pregunta número 4 dice, acerca de la crisis de la República Romana, identifique el valor de verdad o falsedad según corresponda. Bien, tenemos 5 enunciados y nos preguntan sobre la crisis de la República Romana. Para comenzar la pregunta vamos a iniciar periodificando. Nunca olvides monarquía, república e imperio. Una de las cosas que tienes que saber sí o sí es que cuando hablamos de la monarquía estamos hablando de un periodo en donde lo más importante es el gobierno de las familias o también llamadas gens, ¿no? En donde vemos el inicio de la estratificación social. Quiere decir que acá aparece la pirámide en donde están los esclavos, los clientes, los plebeyos y por supuesto en la cúspide los patricios, ¿verdad? Entonces ahí tenemos dos monarquías importantes, dos dinastías importantes, la dinastía latina y la dinastía etrusca. Cuando hablamos de la dinastía latina, estamos hablando de la primera formación, la más importante, en donde aparecen las síntesis del origen de Roma, tanto el origen histórico como el origen mítico, que ya tú sabes que el origen mítico aparece a partir de las leyendas como la de Rómulo y Remo y las de el joven Eneas, ¿no? Y luego tiene la dinastía etrusca, que termina con Tarquino el Soberbio, último rey etrusco con el cual se comienza a conformar lo que se conoce como el periodo de la República. La República está caracterizada por varios elementos. Ya no van a ser los reyes los que gobiernen, ya no va a ser el gobierno de las familias. Lo que vamos a tener ahora es un gobierno burocratizado. Profe, ¿qué significa burocratizado? Te lo voy a poner acá chiquitito para que te acuerdes. Un gobierno burocratizado significa que ahora los que van a gobernar, sí, van a seguir siendo familias importantes, pero con cargos públicos determinados a través de las elecciones. Esos cargos públicos también se llaman magistraturas. Las magistraturas están acompañadas del Senado, ¿no es cierto?, y acompañados de las asambleas.
Las magistraturas son los cargos públicos por los cuales son elegidas las personas. Ahora pueden haber cónsules, pretores, cuestores, y que obviamente puedes ver esos conceptos regresando a nuestra clase anterior. Y también está el Senado, que es algo así como el lugar en donde se organizan y donde se votan las leyes, ¿no? Que sería algo así como tu Congreso actual, más o menos. Y también tienes a la Asamblea. Las asambleas son reuniones para actividades o para aspectos específicos, como por ejemplo la asamblea curial, la asamblea centurial y la asamblea tribal. La asamblea tribal para asuntos del pueblo, la asamblea centurial para asuntos militares y la asamblea curial para asuntos religiosos. Entonces, este sistema busca la expansión de Roma. Esa expansión de Roma tiene un objetivo, es el control comercial del mar Mediterráneo, y para eso aparecen diversas formas de expandirse, entre ellas la guerra. La más importante de todas las guerras para que Roma se convierta en un imperio son las guerras púnicas, ¿verdad? Pero las guerras púnicas traen algo importante a Roma, y eso algo importante que trae es la fragmentación del sistema burocrático, porque la mano de obra viene acompañada directamente de aquellos que trabajan la tierra. Por lo tanto, ellos van a ser básicamente los que conformen el ejército y expandan Roma. El único problema es que van a luchar por las tierras contra los patricios, es decir, va a haber un enfrentamiento entre patricios y plebeyos que finalmente va a ocasionar una crisis de la República Romana, y con esta crisis de la República Romana la aparición entonces del imperio. No es que Roma se venga menos, es que el sistema republicano, que tiene que ver con las magistraturas, las asambleas y el Senado, se viene abajo. El sistema se viene abajo y comienza el gobierno de una sola persona llamado imperio. En el imperio, ya tú sabes, en el imperio el gobierno es de una sola persona, que al principio está organizado más bien de una forma hereditaria, ¿no? Yo soy emperador, mi hijo va a ser emperador, mi nieto va a ser emperador, etcétera, etcétera. Pero luego llegan leyes para regular eso, como por ejemplo la ley del Optimus, que propone que el que debe gobernar es la persona más capaz, más adecuada. Finalmente, a las postrimerías del imperio tenemos otra crisis muy importante, y es una crisis económica y política, básicamente. Esa crisis económica y política permite la disolución del Imperio Romano y la aparición de la Edad Moderna. Esta crisis permite la desaparición del Imperio Romano y la aparición de la Edad Media, ¿ok? Dicho todo esto, vamos a ver cómo podemos aplicar nuestro conocimiento repasadito de nuestra clase anterior. Dice, punto número 1 dice, las ambiciones de los generales por el poder político originaron guerras civiles. Lo primero que debemos tener en cuenta en el caso de las guerras civiles es que estamos hablando de representantes políticos, de burócratas, parte importante del sistema político. Entonces, es cierto, a estas ambiciones por el poder político le llamamos triunviratos. Es muy común encontrar triunviratos en la República. Tienes dos triunviratos, el primero es el de Julio César, Craso y Pompeyo, ¿verdad? De este triunvirato sale el gobierno de Julio César. Y en el segundo triunvirato tienes a Octavio, Marco Antonio y Lépido, ¿verdad? Que tú sabes que de este sale el gobierno de Octavio, que se convierte en el primer emperador de Roma con el nombre de Augusto, por eso es verdadero. 2 dice, los hermanos Graco accedieron al cargo de tribunos de la plebe y murieron en defensa de esta clase. Eso es verdadero. Como te lo había dicho, es muy importante recordar que en la República todo es a través del voto. Los hermanos Graco ascendieron al poder, ¿no?, como tribunos de la plebe. Profe, ¿qué es ser un tribuno de la plebe? Es una magistratura, y esa magistratura es la que te propone la intervención de una persona en favor de los derechos de los plebeyos. Poco a poco en la República los plebeyos fueron ganando no solamente posición política, sino también derechos. Por lo tanto, los hermanos Graco jugaban este papel, ¿no? Tiberio y Cayo
Pero también es cierto que murieron en defensa de esta clase. ¿Por qué? Porque después de las guerras púnicas, mucha gente del pueblo quedó insatisfecha después de haber peleado por territorio y de regresar a Roma y encontrar que los patricios, que era la clase alta, querían tener, organizar y quedarse para ellos todos los territorios y obviamente lo que representaban también que se había ganado en las guerras. Pero a ellos no les iba a tocar nada. Es por eso que los hermanos Graco propusieron esta ley de la reforma agraria, en donde la tierra sea reconocida como el ager publicus, la tierra del pueblo, ¿verdad? Pero finalmente no prospera esta propuesta. Luego también está la ley frumentaria, que propone la idea de bajar el precio del trigo, el precio de los granos, para que si la gente del pueblo no tiene acceso a la tierra que habían ganado, por lo menos tenga acceso a una vida mucho más barata y con eso se pueda recompensar de cierta manera su participación en la guerra. Tampoco tuvieron éxito, murieron los dos en el intento y es por eso que decimos que el punto número 2 es verdadero. En la Segunda Guerra Civil se enfrentaron Julio César, Pompeyo y Craso. Eso es falso, lo acabamos de ver en este pequeño resumen que te ha dado. En el primer triunvirato está primer triunvirato, Julio César, Pompeyo y Craso. Y aquí te dicen que en la Segunda Guerra Civil eso es falso, obviamente, porque en la Segunda Guerra Civil o el segundo triunvirato tenemos a Octavio, Marco Antonio y Lépido. Falso. Dice, Marco Antonio con apoyo del Senado impulsó la guerra contra Octavio acusándolo de traicionar Roma. Eso es falso también, porque recuerda que quien apoya a Marco Antonio no es Octavio y tampoco el Senado. El que lo apoya directamente Egipto y el gobierno de Cleopatra, que finalmente termina siendo absorbido por el Imperio Romano. Por eso es falso. Pregunta 5.5 dice, los triunviratos fueron alianza de 3 caudillos militares en un caso con fines electorales y en otro con fines de gobierno. Eso es verdadero. Recuerda que la idea es que si tú estás en el triunvirato es porque tú quieres gobernar. Ahora puedes llegar a alianzas entre ellos. Por ejemplo, en el primer triunvirato, Julio César, Craso y Pompeyo supuestamente peleaban por el poder, pero finalmente Craso fue derrotado por los partos, muerto en una emboscada, y los que quedaban, Julio César y Pompeyo, se aliaron a través de un matrimonio en donde Julio César se casa con la hija de Pompeyo y de esta manera queda un gobierno unificado por alianza matrimonial, política y por otro lado también con fines de gobierno, obviamente. Y por otro lado, en el caso del segundo triunvirato, bueno, está el enfrentamiento electoral y militar entre Octavio y Marco Antonio. Por eso tu clave es la letra C. Como cada semana, hemos llegado al final, pero no olvides que tenemos una cita en el próximo capítulo. ¡Chao!